Una vez más en el Torreón del Monje volvemos a encontrar una amiga liquidadora de siniestros, la doctora Laurencia Clara. Lauren, gracias también a vos por venir a charlar con nosotros. Gracias, muchas gracias Fernando. Siempre es grato porque las charlas, mientras estamos viendo cómo circulan el resto de las entrevistas que se generan con los demás productores, siempre son enriquecedoras. Así que es un espacio muy ameno. Muchas gracias por invitarme. Lindo, tenemos dos liquidadoras hoy, una profesión que históricamente tal vez no era habitual. Tenemos a Virginia Larcia, presidenta de la asociación, pero que no era tal vez un campo usual para liquidadoras. Te hemos visto en industrias, te hemos visto en el campo. Contanos qué fue este último año, desde que estuvimos el año pasado en este mismo lugar, en materia de trabajos, cosas para destacar. Mira, fue un año muy variado. Si bien el año pasado había más siniestros del área de incendios, de la póliza madre, incendio, rayo, explosión, este año fueron siniestros muy variados, desde daños en agro, problemas con cadenas de frío por fallas en generadores, en líneas eléctricas de buques, también por supuesto hubieron incendios. Fue muy variado, interesante. Te veía el otro día justamente contando de lo que te asombraba ver un tablero eléctrico o la instalación en una fiesta regional acá cercana. ¿Cómo sigue habiendo mucha falta de conciencia? Ya no hablo del seguro, ¿no?, sino de la necesidad de tener instalaciones en buen estado. Sí, el mantenimiento preventivo en las instalaciones, tanto en las viviendas, en las fiestas, que pasa que estas, como a veces son fiestas que duran 2-3 días, yo supongo que se estima bajar algún costo pensando que la probabilidad de un daño es baja, pero en realidad la probabilidad no depende del tiempo tanto. Son eventos que pueden darse simplemente por un mal funcionamiento. Sí, no había puestas a tierra, probamos los disyuntores y no estaban aptos, simplemente fue al pasar. Pero bueno, esa pérdida de conciencia de los riesgos de tener instalaciones en mal estado que no cumplen con las normativas, tanto nacionales como internacionales, es un riesgo más que la gente a veces se expone y no deberían. Pasa tanto en industria como pasa en hogar, ¿no? El tema de agregar tecnología, agregar instalaciones, poner 3 aire acondicionados y nadie se le ocurre revisar el estado de si las instalaciones que tiene ese lugar están aptas, cargas, ¿no? Sí, también lo que pasa es que a veces se construyen instalaciones eléctricas muy buenas, pero se van sobrecargando de corriente, de flujo, etcétera, y pierden la capacidad, la sensibilidad. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el nivel del amperaje de corte de los disyuntores y ahí comienzan los problemas. Dentro de estas cosas que van cambiando, formas de construcción, aparecen nuevos riesgos. De hace algún tiempo venimos hablando de la problemática de los paneles sándwich, pero sigue siendo como el modo rápido y barato de construir. ¿Venís teniendo o venís advirtiendo siniestralidad de ese tipo? De paneles sándwich, ninguno. Ah, mira. No, ninguno. Sí es verdad que los paneles tienen cierta normativa de condiciones de ignífugas, En algunos casos se cumplen. El tema es que, la espuma interna ya es combustible de por sí, entonces el grado de carácter ignífugo que puedan tener es dudoso. ¿Tuviste casos vinculados al tema baterías? A veces leemos algún caso, batería eléctrica, un auto, un monopatín o algo en Buenos Aires. Hemos tenido un caso muy grave a partir del incendio de un monopatín que estaba cargando en una vivienda. ¿Hay conciencia de eso? Nosotros no tuvimos ningún caso que nos haya llegado por fallas de batería de equipos ni electrónicos ni vehículos. Tal vez sea porque no es el ramo que más se trabaja en Criteria. Pero es verdad, recién nos estaba comentando uno de los PAS que habían tenido un siniestro con un auto a batería, pero no es lo que estamos viendo en este momento, por lo menos. También son autos nuevos. Sí, es cierto. Hay que ver qué ocurre de acá a unos años con el mantenimiento también. El tema de grandes siniestros como hubo esta semana, ¿vos ves que esto genera algún tipo de conciencia, algún tipo de cuidado, o es algo que le pasó a otro y a mí no me va a pasar? Creo que
Los productores, además, ustedes acaban de hacer una pequeña nota y entiendo que están haciendo un informe, un estudio mucho más profundo sobre el gran siniestro que ocurrió. La difusión, la capacitación y lamentablemente estos hechos siempre generan una reevaluación de la situación de pólizas que están los asegurados. Eso sí, lamentablemente es así. Los eventos críticos generalmente desencadenan los efectos de revisar en qué estado de pólizas. Ojalá también se revisen el listado de las instalaciones, de cómo manejamos los riesgos, qué riesgos delegamos al seguro, qué riesgos absorbe cada empresa, o sea, qué riesgos se externalizan y qué riesgos se internalizan. Igual los problemas más importantes que estuvimos viendo son documentales, la gestión de la gestión documental, explicar por qué a veces se solicitan informes de balances para hacer las evaluaciones cuando los seguros son a prorrata, los respaldos de facturación. Eso es tal vez lo más... Y ya que hablamos de papeles, de respaldatorios, pero justamente evaluación, ¿cómo venís viendo, mejora o no ese promedio de infraseguro que hay en el mercado? Nosotros siempre tenemos la conocida encuesta anual de la gente del ESA Escriña, que toca empresas, ¿no? Y marca niveles de infraseguro importantes todavía. En este caso, este año habremos realizado, fueron todos siniestros bastante grandes. Tuvimos 2 casos con infraseguro, nada más, que representa un porcentaje del 1% de los casos que atendí yo, bastante bajo. Tuvimos también sobreseguro, que eso también genera que los asegurados a veces piensan que es el daño que se les va a pagar cuando hay daño total. Sí. Tenés un seguro, una póliza, $250.000 con un daño total y en realidad lo que se paga es el valor del mercado, claro, con el bien depreciado. Eso también ocurre. Tenemos de los 2 casos. Lo que sí estoy viendo con esto que me estás comentando es que la tecnología a veces genera dificultades en las valuaciones y en las depreciaciones, porque las planillas que se han usado históricamente en la parte de liquidación no sirven para robots, equipos electrónicos complejos, instalaciones de redes de señales. Entonces, tal vez requiere un trabajo, un esfuerzo y un estudio complementario al enfrentar una liquidación por estos daños y aparte, por supuesto, la pericia. Nosotros hacemos las liquidaciones y además las pericias técnicas. Y en todos esos riesgos, de comercio, de industria, siempre hay una cobertura de responsabilidad civil. El tema es después, ¿son suficientes? ¿Ves sumas acordes? O, ni hablar de lo que fue el caso de esta semana, de la propagación de ese incendio, toda la destrucción que generó. ¿Cómo estás viendo el tema de las coberturas de responsabilidad civil en estos integrales? La responsabilidad civil es lamentablemente lo que menos atención se le toma al contratar un seguro. Usualmente las industrias tienen todo riesgo operativo y a su vez se contrata la póliza de responsabilidad civil comprensiva. Y en general son los seguros que están menos valuados, las sumas aseguradas son incompatibles con el nivel de riesgo de las instalaciones periféricas al riesgo asegurado, ¿sí? O sea que los famosos aledaños. Yo veo que no se está valorando los valores a riesgo de los edificios que están cercanos a la... Sí, eso es muy común. Bueno, Laurencia Clara, liquidadora, amiga, sigo esperando, tenés ahí esperando el lugar de la columna para que nos mandes algún... Los tengo todos listos. Bueno, empezá a mandarnos cosas porque seguramente van a ser muy apreciados por los productores, ¿no? Ojalá, y también, leer los demás.